gracias por venir. Hoy tenemos con nosotros una invitada muy especial. Es Sara García Alonso, es doctora en biología molecular, ha trabajado investigando fármacos contra el cáncer desde el año 2019 en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, uno de los más prestigiosos del mundo, pero supongo que todos estáis aquí por su faceta más astronómica, porque Sara ha sido elegida entre 23.000 personas para formar parte de los astronautas de reserva de la Agencia Espacial Europea. Entonces, no voy a alargar más, aquí la protagonista es Sara. Un aplauso para ella. Bueno, Sara, primero de todo, aquí en la Tierra. Aquí en la Tierra. ¿Tú a qué te dedicas? Yo trabajo en investigación oncológica, como bien has dicho, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, y actualmente estoy dirigiendo una línea de investigación en la que buscamos desarrollar nuevos fármacos para combatir un tipo concreto de cáncer de pulmón y cáncer de páncreas. Yo tengo mi propio grupo dentro del grupo de oncología experimental que dirige el científico Mariano Barbacín, y una de las líneas la llevo yo con estudiantes de doctorado, de máster, de grado, y ahí estamos, dando pasitos y bastante prometedores. Bueno, mira, bien, me alegra escucharlo como hipocondriaco, así que estupendo. De hecho, quería aprovechar que tenemos aquí una experta en el tema para hacer una pregunta que a mucha gente creo que le viene a la cabeza de vez en cuando, que es, ¿cómo es que aún existe una cura contra el cáncer? De entrada, porque todos, y yo la primera, cometemos un error de nomenclatura al referirnos a el cáncer. Es sobresimplificar el asunto. El cáncer no es una enfermedad. El cáncer son más de 200 enfermedades distintas. Cada tipo de cáncer se tendría que considerar como una enfermedad. Y yo no hablo solo de dónde está ubicado. Cáncer de pulmón, de mama, de páncreas, de colon, sino dentro de un mismo tipo de cáncer ubicado en un mismo órgano. Cada mutación, el perfil de esas células tumorales es diferente entre los distintos pacientes. Y luego los propios pacientes, sus condiciones, sus hábitos de vida, su genética, su predisposición, cómo responden o no a los distintos tratamientos también es diferente. Por eso los investigadores, yo en mi caso además me llevo especializando en esto más de 10 años, buscamos lo que se conoce como medicina personalizada, medicina de precisión, que es tratar cada caso como si fuera un poco único. Es una enfermedad son enfermedades muy complejas y por eso no podemos hablar de una única cura para todo el cáncer. Y además no nos olvidemos, las células del cáncer vienen de nosotros mismos. Son nuestras propias células que han perdido el control sobre su división, de tal manera que empiezan a crecer y a crecer y a crecer de forma descontrolada, dando lugar a lo que todos conocemos como tumores, que después pueden migrar a otros tejidos, lo que conocemos como metástasis, y acabar con la vida de un ser humano. Entonces, cuando algo procede de nuestras propias células, es mucho más difícil de abordar. Claro. Y también quería aprovechar que estamos ante una de las pocas personas del mundo que se dedica tanto a la investigación contra el cáncer como al espacio, ahora profesionalmente. Y si en Internet entras en cualquier noticia sobre el espacio, sobre la exploración espacial, siempre encontrarás a gente que lo cuestiona y que dice ¿por qué invertimos tanto dinero en ir al espacio pudiendo solucionar los problemas de la Tierra, entre ellos el hambre en el mundo o el cáncer? Tú que tocas todos los temas, ¿qué responderías a esto? Que de nuevo esa afirmación es sobresimplificar las cosas, que no es gastar dinero, eso es lo primero, es hacer una inversión que de hecho tiene un retorno económico en la Tierra que multiplica casi hasta por 10 todo euro que se invierte en la exploración espacial y en el sector aeroespacial. Que por cierto lo que se invierte es el equivalente a lo que costaría una entrada del cine por persona al año. Esa es esa inversión tan macroscópica, más grande que se hace en el espacio. Y repercute en puestos de trabajo, repercute en desarrollo tecnológico, repercute en conocimiento científico. Todos los datos al espacio se va a hacer ciencia, se va a probar tecnología, se generan puestos de trabajo cualificados para poder convertir estas misiones en una realidad. Y todos los experimentos que se llevan a cabo luego se aplican. Hablamos, por ejemplo, de que ni siquiera tendríamos teléfonos móviles si no se hubiera invertido en una carrera espacial para ir a la Luna. Ese es un ejemplo. Y temas como, por ejemplo, acabar el hambre en el mundo, hasta eso se estudia desde el espacio. Hay un ejemplo de una misión que se llevó a cabo en 2021 que precisamente buscaba satisfacer los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y llevaron a cabo un proyecto que ha sido trasladado. El objetivo inicial era hacer alimentos nutritivos para astronautas a partir de espirulina.
Sí. Y ese proyecto ha funcionado también y ha conseguido crecer esas bacterias que son súper nutritivas y comestibles de una manera muy barata en barreños y secarla, y 1 gramo de ese alga tiene todo el aporte y el contenido nutricional de vitaminas y de minerales que necesita un ser humano. Y ha funcionado también que lo han trasladado al Congo. Y ahora mismo se está suplementando las dietas de la gente que tiene déficits nutricionales con este espirulina que se creó para astronautas. O sea que todo se intenta. El lema de todas las agencias espaciales es la exploración pacífica del espacio, el avance en la tecnología y en el conocimiento para el beneficio de la gente que está en la Tierra. Ese es el objetivo de las misiones espaciales, avanzar en el conocimiento y en el desarrollo tecnológico para que el mundo que estamos aquí de momento vaya mejor. Vuestra cara, comentaristas de Facebook. Ahí lo tenéis. Bueno, ahora pasamos a hablar ya de tu faceta como astronauta. ¿A ti qué te animó a presentarte a las pruebas de astronauta? ¿Ha sido un sueño que has tenido siempre o simplemente viste la oportunidad y la quisiste aprovechar? Pues en realidad ha sido más bien lo segundo y se complementa muy bien con lo que estaba comentando ahora de por qué es interesante invertir en misiones espaciales. He de decir que aunque de pequeña soñé con ser astronauta, pero yo creo que mucha gente se le ha pasado eso por la cabeza, todos nos somos bastante forofos del espacio, nos fascina probablemente películas de ciencia ficción y hemos tenido el corazón en un puño viendo a los astronautas en un cohete no a punto de despegar. Entonces yo creo que a todos con un poquito de afán aventurero se nos ha pasado, y a mí también en su día. Pero digamos que yo solo descarté como una vía profesional porque ni siquiera sabía cómo te puedes convertir en astronauta. Es algo que parece un poco una quimera. En la NASA sí que vemos convocatorias frecuentes, o parece como que hay procesos más accesibles. Pero en Europa, ¿de dónde salen los astronautas europeos? Y es que ese es el tema, que las oportunidades de convertirte en astronauta si eres europeo y no tienes la nacionalidad americana son muy escasas. Porque la Agencia Espacial Europea, a la única a la que podemos optar los que no tenemos nacionalidad americana o japonesa o rusa, saca convocatorias para astronautas aproximadamente cada 15 años. Y solamente contrata 4, 5, 6 astronautas. Entonces, por mucho que sueñes con ser astronauta, si no existe esa oportunidad, no tienes ningún tipo de opción. Para mí llegó como una sorpresa cuando en 2021, después de 13 años, la ESA volvió a abrir convocatoria para una nueva promoción y hacer esa transferencia de conocimiento y de habilidades desde la promoción de 2009 de astronautas a una nueva promoción, de cara también a las futuras misiones a la Luna. Entonces, surge esta oportunidad, yo descubro que así es como te conviertes en astronauta, eso es lo primero, echan un currículum, una oferta de trabajo, así de simple, y ahí me llamó la atención que estaba esta oportunidad y que a lo mejor tardaban otros 15 años en que hubiera una segunda oportunidad, y a mí a lo mejor por edad ya no me pillaba en el momento óptimo para optar al puesto. Es decir, es un tren que pasa a lo mejor una vez en la vida y si te interesa lo más mínimo te tienes que subir a ese tren. Pero esto no fue lo que me llevó a decidirme, eso abrió la veda y despertó mi curiosidad por indagar un poquito más. La segunda sorpresa fue descubrir que yo podía optar al puesto, porque para mí eso fue una sorpresa. Yo había estudiado biotecnología y llevaba 12 años especializándome en biología molecular del cáncer. O sea, no puedo estar más alejado del espacio y de la astronomía y del sector aeroespacial. Mi trayectoria profesional no tenía nada que ver con los astronautas ni con la astronomía. Sin embargo, no era tan importante porque los perfiles que buscan las agencias espaciales no están tan relacionados con el contenido académico, porque eso te lo van a enseñar. Porque como bien decía, no existe una carrera ni un camino para convertirse en astronauta, no existe la carrera de astronauta. Entonces habrá biólogos, habrá médicos, habrá ingenieros, habrá físicos, habrá pilotos. El bagaje intelectual y cultural de cada uno de ellos es completamente diferente. Entonces, con tener una carrera científica, experiencia profesional, capacidades operativas, haber estado en situaciones a lo mejor donde tienes que gestionar la seguridad, el riesgo. Yo llevaba 12 años trabajando en laboratorios científicos, trabajando desde con modelos animales hasta con muestras biológicas con riesgo biológico, con radiactividad, siguiendo protocolos, sistemas de seguridad, y aparte mis experiencias profesionales también estaban relacionadas con ciertas capacidades operativas, que es lo que ellos buscaban. Entonces yo al leer los requisitos, sorprendentemente me vi bastante identificada en muchas de las cosas que ellos pedían. Pero ahí me acabó todo, porque yo necesito más para convencerme.
Y realmente lo que me llevó a decidirme y a intentar optar al puesto fue descubrir a qué se dedica un astronauta. Claro. Porque yo realmente no tenía muy claro a qué se dedica un astronauta. Yo tengo la imagen del astronauta del cohete y a lo mejor el astronauta flotando en la Estación Espacial Internacional. Pero, ¿qué más? Porque estamos hablando de una profesión. ¿Qué pasa cuando no están en una misión? ¿Qué pasa antes de una misión? Durante la misión y después de una misión. Y al descubrir un poco cómo era el trabajo, cómo era la vida diaria, la formación, la capacidad de comunicar todos esos beneficios del espacio y de la ciencia a la sociedad, el avanzar en el conocimiento científico, porque cuando van a una misión espacial van a hacer ciencia, a desarrollar experimentos, estar rodeado de tecnología, vivir la aventura, estar en continua formación y continuo aprendizaje, trabajar en ambientes multidisciplinares. Para mí se descubrí, sorprendentemente, que el astronauta era el trabajo de mis sueños. Pero lo descubrí con 33 años después de indagar en qué consistía el trabajo. Y ahí, cuando se dieron ese cúmulo de circunstancias, dije, tengo que intentarlo, no puedo desaprovechar esta oportunidad. Claro, por suerte. Porque claro, a la hora de seleccionar a los astronautas, ¿cuál es el proceso exacto que sigue la Agencia Espacial Europea? ¿Qué tenéis que hacer? Es un proceso que está ya bastante estandarizado. Se empezó a implementar de esta forma en 2009. En la anterior selección había sido un poco diferente porque hasta ahora solamente había habido un astronauta español que perteneciera a la ESA, que era Pedro Duque, y le seleccionaron en 1992. Han tenido que pasar 30 años para volver a tener representación española a la ESA, lo cual denota lo difícil que es este proceso. El proceso de selección, desde que se abre la convocatoria hasta que se anuncia la promoción de astronautas, en este caso duró en total 18 meses. Me consta que el proceso de 2009 fue una cosa muy similar. Y está dividido en fases, y cada una de las fases se va cribando un poco la cantidad de candidatos. Entonces, en la primera fase lo que hay que hacer es presentar las candidaturas. Para ello tienes que mandar tu currículum vitae, una carta de motivación, un certificado médico que te lo tiene que expedir una agencia de medicina aeroespacial, certificando que estás médicamente óptimo como para ser piloto privado, a nivel de pruebas de visión, pruebas de audición, electrocardiograma. Es una forma de, digamos, cribar también candidatos que si llegasen a las pruebas médicas no las superarían. Yo no puedo ser astronauta porque llevo gafas, básicamente. No, eso sí, vale. corrección de visión se permite, Vale. si no es por encima de 4 o 5 dioptrías. Vale. Pero en ese caso se permite, pero por ejemplo daltonismo no. Pues. O problemas de degeneración macular o de retina, desprendimiento de retina, sí que son muy finos con el tema de pruebas oftalmológicas, pero una miopía, una hipermetropía o un astigmatismo, si es con una corrección leve, sí que se puede, sí que se permite. Audición tiene que ser perfecta, ¿eh? Eso sí. Ya, no sé si. Entonces había que rellenar también un cuestionario y presentar todas esas documentación. También lo del certificado médico es una forma de garantizar que solamente la gente que iba en serio se presentaba al proceso. Porque al final obtener este certificado implica pasarte un día entero visitando especialistas y pagar por ese certificado, porque no te lo hace tu médico de cabecera. Entonces es una forma de demostrar que estás comprometido con el proceso. Aquí es donde se presentaron esas 23.000 candidaturas válidas. Vale. Entonces, esa primera fase es una criba mirando los perfiles, las experiencias personales, profesionales por parte del Departamento de Recursos Humanos de la agencia. Y de esos 23.000 seleccionaron a 1.400 para empezar el juego, propiamente dicho. Y ya sería la siguiente fase. Esas personas los invitaron a Hamburgo, a la sede de la Agencia Espacial Alemana, para un día entero de pruebas de inteligencia. Había exámenes de todo tipo, unos conocimientos genéricos de matemáticas, física e inglés, donde la dificultad de las preguntas no era demasiado elevada, pero el tiempo para responderlas era ridículamente bajo y no tenías calculadora, además. Entonces había que estar bastante vivo en ese sentido. Y luego pruebas de memoria, de concentración, de orientación espacial. Y el truco aquí es que había que aprobar todas las categorías. No bastaba con sacar un 10 en 2 o 3 exámenes y no superar una de las habilidades que ellos buscaban. Se considera de las pruebas más complicadas que existen, de todos los tipos de pruebas que se hacen, y de hecho solo las superamos 400 personas. Entonces, a unos 400 nos invitaron al Centro Europeo de Astronautas
la sede central, el núcleo neurálgico de los astronautas en Europa, que está en Colonia, Alemania, para un día entero también de pruebas más relacionadas con psicología, con cómo nos comportamos ante situaciones límites, cómo solucionamos problemas, cómo mantenemos la capacidad de comunicación cuando tenemos dinámicas de equipo, cómo somos capaces de seguir a un líder y trabajar como equipo, pero tomar las riendas de liderazgo si fuese necesario, si competimos entre nosotros o colaboramos. Pruebas muy ambiguas para las que tampoco te puedes preparar porque no sabes lo que te van a preguntar en ese momento. ¿Puede ser que en ocasiones ni siquiera sepas qué están juzgando en ese momento? Exactamente, vale. Aunque tú quieras dar unas respuestas adecuadas, no sabes lo que ellos buscan. Claro. Y aparte te van a evaluar a nivel psicológico de tantas formas que o eres coherente y honesto con quién eres en realidad y con lo que piensas, o tarde o temprano vas a caer en incongruencias contigo mismo. Entonces, ahí tienes que mantener un discurso bastante coherente. No hay astronautas falsos. No. De hecho, una de las preguntas que se hace al final de esta selección, porque en los paneles hay psicólogos, hay psiquiatras, hay gente de recursos humanos y hay astronautas veteranos. Y una de las preguntas que se hacen entre ellos cuando ya han evaluado al candidato es que le preguntan al astronauta: ¿estarías 6 meses con esta persona como miembro de tu tripulación en la Estación Espacial Internacional, en una misión espacial? Y si el astronauta dice sí, podríamos trabajar en equipo y sacar adelante una misión, tienes bastantes papeletas de pasar a la siguiente fase. Y si dices no, por honestidad no ganas puntos. No, eso se lo preguntan al astronauta veterano. Vale, sí, okay. Serías colega de esta futura astronauta. Sí. Y si el astronauta dice no, yo no podría estar sin otra persona, esa persona ya no pasa a la siguiente fase. Y eso es algo muy subjetivo, en realidad, de evaluar. Entonces, bueno, de esos 400, solo 100 pasamos a la siguiente fase, que son las pruebas médicas, y esto siempre lo matizo porque está como en el imaginario colectivo que los astronautas tenemos que ser atletas de élite y que nos someten a una centrifugadora y a sillas giratorias y aislamiento. No, en este tipo de pruebas no, son pruebas médicas, 5 días en un hospital analizando todo lo que se le puede analizar a un ser humano para asegurar que no hay patologías que puedan suponer un problema si estás en una misión espacial. Porque en una misión espacial no puedes llamar a una ambulancia y no te puedes ir a un hospital. Tienes que solucionarlo tú con los miembros de la tripulación. De ahí 50, de hecho solamente la mitad superamos las pruebas médicas. Fuimos a un nuevo panel de entrevistas con directivos de la ESA, esa fue la 5ª fase, y ya en la última fase, veis, es un proceso largo, solo llevamos 25, fue la entrevista con el director general de la ESA. Y de los 25 quedamos 17, 5 astronautas de carrera y 12 astronautas en la reserva de la Agencia Espacial Europea para futuras misiones. ¿Cuánto contaste todo el proceso, perdón? 18 meses. Madre mía, qué intriga todo este tiempo. Sí, porque además, claro, haces la prueba, no sabes cómo la has hecho, no recibes ningún tipo de feedback, no sabes si te van a llamar a la siguiente, si no te van a llamar, si lo has hecho bien, si lo has hecho mal, porque no existe, no es como una oposición que tienes un temario y si te lo empapas y lo aprendes a la perfección y en el examen tú sabes cuáles son las respuestas que ellos buscan porque las has estudiado. Si lo sacas para un 10, tienes plata. Aquí no hay temario. No sabes cuáles son las respuestas. Bueno, no te van a dar la nota, a lo mejor no te la llegan a dar nunca. Entonces, eso es parte también de la selección. Eres capaz de aguantar esto y esa incertidumbre y esa ansiedad que te puede entrar, eres capaz de lidiar con ello, porque eso en sí es un proceso. Al final lo que están evaluando es si eres capaz de mantener la calma bajo presión. Hace falta ir arriba, claro. Claro. Y de todo ese proceso tan largo, ¿tienes alguna anécdota que te gustaría contar? Algo, no sé, gracioso, no necesariamente. Una de las cosas que más me llamó la atención desde la primera fase fue el tipo de perfiles que se presentaban al proceso de selección. Y ya digo, a nivel profesional, lo típico de, bueno, ¿a qué te dedicas? Pues yo soy ingeniero aeronáutico, yo soy astrofísica, yo soy médico, vale, todos podemos conocer este tipo de perfiles. Pero me llamaba la atención varias cosas, que casi todo el mundo tenía una especie de doble vida o hobbies muy extraños. Por ejemplo, en la fase esta de Colonia, mis compañeros éramos un grupo de 8. Uno era médico, pero había estado 5 meses en las bases de la Antártida, en Concordia. Otra era
neurocientífica, pero era profesional trapecista y estaba en un circo. Otra era profesora de física, pero también era piloto de British Airways y campeona de triatlones. Entonces, eran perfiles bastante curiosos, la verdad. Y que a pesar de ser el proceso más competitivo que puede existir, la gente no tenía en absoluto competitividad malsana, todo lo contrario. Había un espíritu de equipo, de colaborar, de si yo tengo algún tipo de información que te pueda ser útil o que te pueda ayudar, si puedo calmarte los nervios, echarte una mano, hacer que te relajes, lo voy a hacer. Voy a hacer que estés bien, porque queremos ser un equipo, queremos construir un equipo en el futuro. Y eso me sorprendió para bien, la verdad. Qué bonito. También te da puntos hacer eso. Y bueno, tenía aquí también apuntado como pregunta si habéis llegado a probar la comida que comen los astronautas en la ISS. Entiendo por qué explicabas que de momento aún no. Sí? No, pero como he ido unas cuantas veces a Polonia, al Centro Europeo de Astronautas, hemos visto los módulos que tienen allí de la ISS, el módulo del Laboratorio Europeo, que es el Columbus, y tienen muestras de distintas cosas que se llevan y sí que nos las han enseñado. Hemos probado alguna cosita. Casi todo está liofilizado, está desecado porque es más fácil de preservar y porque pesa menos. Al final, mandar ya sea carga útil, satélites, seres humanos, comida, lo que sea al espacio es muy costoso por el tema de los cohetes, del combustible. Entonces hay que minimizar el peso que lanzamos al espacio. De ahí que casi toda la comida esté deshidratada y se rehidrate una vez arriba y se consuma de esa forma. Pero ahí está tiramisú, ¿eh? De hecho, a todos los astronautas les permiten una bonus meal que se llama una comida de regalo y cada uno elige algo de su país natal o algo que le traiga unos recuerdos y ese sí que le permite llevar lo que quiere. ¿Eh? Claro, es un plato típico aquí, claro. Una especie de tarta de queso que todo el mundo dice que sabe a mojito, prácticamente. Uy, pues lo tengo que probar. Lo que pasa es que la gente que no ha tomado flor nunca lo asocia al mojito, pero no, aquí es algo. ¿Y la comida de astronautas está buena o no está buena? Bueno. O sea, ¿tenéis 6 meses comiendo eso Claro, y manteniendo la cordura? Y de lo que se quejan casi todos los astronautas que están en misiones de larga duración es que al final sí que hay cierta variedad de menús, pero a lo mejor que hay 6 menús a la semana durante 6 meses. Claro. Entonces, claro, al final es repetir lo mismo y bueno, sí. Y luego estando en microgravedad, que está explotando, el sentido del gusto se pierde mucho. Entonces no puedes saborear demasiado la comida y por eso se llevan muchísimas especias, mucho picante. El líquido, porque imaginaos que se rompe un bote de pimienta en la estación espacial. ¿Puede ser? No, habría muy grande. Entonces hemos comentado que has pasado las pruebas de la ESA y ahora eres astronauta reservista. Sí. ¿Eso qué implica exactamente? La reserva, que es una cosa que se ha creado por primera vez en el mundo, de hecho, porque la Agencia Espacial Europea, la ESA, es la única que ha creado una reserva de astronautas y esta promoción de 2022 es la primera vez en la que eso ocurre. Tiene mucho que ver con la capacidad de vuelos tripulados, las oportunidades de vuelos, es decir, los tickets en el cohete. No hay lanzamientos de cohetes con tripulación humana tan habitualmente y hay múltiples agencias espaciales como la NASA, que es la que más astronautas tiene, que tiene también reservas en estos vuelos. Por otro lado, en la Estación Espacial Internacional, que es donde estamos enviando las misiones espaciales a día de hoy, la capacidad de tripulación es de 7 personas. Esas 7 personas vienen de la agencia rusa, de la agencia japonesa, de la agencia canadiense, de la agencia de Estados Unidos, la NASA, y de Europa. Es decir, todos quieren mandar astronautas y no hay tantas plazas. Entonces, la ESA tiene acordadas 5 vuelos tripulados y 5 rotaciones de 6 meses para 5 astronautas. Por eso se están formando esos 5 astronautas de carrera y quedamos los 12 en la reserva. ¿Por qué? Porque hoy en día también existe otra posibilidad, que son las misiones de corta duración. En lugar de ir 6 meses, se puede ir entre 15 días y un mes y aprovechar hacer experimentos de manera más concentrada, pero esas misiones, en vez de estar promovidas a nivel central desde una agencia espacial como la ESA, sí que están canalizadas a través de la ESA, pero patrocinadas por los gobiernos individuales. Es decir, si un gobierno patrocina una misión, se monta una misión científica y hay oportunidad de vuelo a través de
todos los vuelos tienen lugar ahora, salvo los de Rusia, todos los de Europa, Japón, Canadá y Estados Unidos tienen lugar a través de SpaceX. Entonces, si hay un hueco en ese vuelo, se puede hacer una misión. Por ejemplo, uno de los reservistas, Marcus Bank, el astronauta de reserva de Suecia, ya fue en enero en la Action 3, una misión implementada por Action, canalizada y entrenada a través de la ESA y con el vuelo en SpaceX. Y estuvo durante 15 días haciendo experimentos para el gobierno y el Ministerio de Ciencia de Suecia. ¿Y hay alguna fecha, digamos, en la que piensas que podrías llegar a ir al espacio? ¿O no está determinado, digamos? No se puede predecir, porque depende de muchos factores. Depende, uno, de que se pueda montar una misión científica, de que haya presupuesto e interés por parte de los gobiernos para financiarla y de que haya hueco en las misiones, por ejemplo, de Action o de SpaceX o de lo que la NASA y la ESA certifican. Pero tampoco es estar siempre pendiente del móvil por si te llaman para subir al espacio. O sea, hay un proceso para prepararse. Hay un proceso y luego, una vez que se asigna una misión, yo ahí sí que tendré que tomar una excedencia de trabajo para empezar el entrenamiento. Porque, claro, al ir en una misión profesional a ejecutar experimentos, lo que voy a tener que aprender para poder llevar a cabo esa misión es el equivalente a una carrera universitaria, pero concentrada en un año. Entonces es un entrenamiento muy intenso en temas de seguridad, en conocimiento, mecánica orbital, aprender a desarrollar todos los experimentos científicos que se van a tener que ejecutar durante la misión. Es un proceso complejo de 24/7 durante un año prácticamente. Y ahí sí que te meten en la centrifugadora, ¿no? Sí. Ahí de la centrifugadora ya no me digo. La centrifugadora es una forma de adaptarse a lo que sería una reentrada en la Tierra descontrolada. Cuando los astronautas vuelven de su misión espacial y tienen que atravesar en la nave espacial la atmósfera y amerizar o aterrizar, dependiendo de dónde se vayan, al mar o a una zona desértica o de donde sea, puede que entren de manera descontrolada y al atravesar la atmósfera se vean sometidos a varias Gs. Para aguantar esa presión, si estás sometido a 9 Gs, es como tener 9 pesos contra el pecho. No puedes desmayarte, tienes que aguantar eso y seguir siendo operativo. Para ir entrenando esas capacidades se utilizan las centrifugadoras, que acaban ejerciendo entre 6 y 9 o 10 Gs de fuerza. Y aparte de ir a la ISS, ¿habría alguna otra misión a la que pudieras aspirar ahí? En el futuro probablemente a muchos de los que estáis aquí os suene el programa Artemis. Artemis por la hermana de Apolo, porque se espera que en estas nuevas misiones a la Luna, la primera en la que se ponga los pies sobre la superficie lunar sea una mujer. Entonces, pero ocurren varias cosas. El proyecto Artemis lo está liderando la NASA, de modo que los primeros vuelos tripulados hemos tenido con éxito el Artemis 1, que fue no tripulada. Se esperaba que el Artemis 2 fuera este año, pero se ha retrasado, y el Artemis 2 lo que se pretende es dar una órbita alrededor de la Luna y volver para probar los sistemas, para probar la nave espacial, los lanzadores. El Artemis 3 es cuando se prevé que ya por fin una persona ponga de nuevo los pies sobre la superficie lunar. Luego hay varias misiones Artemis, 4, 5, 6, y Europa, la ESA, tiene reservados 3 asientos en las futuras misiones Artemis porque contribuye con el European Service Module del Orion, que es la cápsula que lleva a los astronautas. Pues todo el sistema que da oxígeno, que da combustible, que da agua y que sirve de soporte lo que se fabrica en Europa. Y aparte está contribuyendo con varios módulos de una futura estación espacial que estará orbitando la Luna, que se llama Gateway. Esas contribuciones europeas hacen que Europa pueda tener astronautas europeos en las futuras misiones Artemis. Pero estamos hablando ya de bien entrada en la década de 2030, y a las misiones a la Luna solamente van a ir astronautas experimentados, es decir, que ya hayan tenido una misión espacial a la Estación Espacial Internacional. De modo que en el horizonte más próximo, hasta que yo no vaya a la ISS, no se puede hablar de la Luna, igual que los miembros de mi promoción, los astronautas de carrera, podrán ir en las misiones Artemis, pero en un futuro. Pero está ahí, la opción existe, desde luego. Qué guay. Porque Marte ya ni Marte yo no me lo veo. Ninguno de nosotros a lo mejor. Todavía no estamos a nivel tecnológico ni cerca de poder hacer una misión tripulada a Marte. Bueno, vaya solo a la Luna, ¿no? Que os traigo un pequeño regalo. Es un meteorito lunar, un pequeño trocito de la Luna. Ya sea para, o bien ir estudiando para prepararte para la Luna, es menos de la Luna.
Entonces, estamos hablando de esto, de cuál es el proceso de selección para ser astronauta, pero como comentabas antes, mucha gente no sabe qué hacen exactamente los astronautas ahí arriba. No se pasan el día flotando y haciendo fotos a la Tierra. Tienen un trabajo, ahí están ocupados. ¿Qué hace un astronauta exactamente? Los astronautas van a la Estación Espacial Internacional principalmente por un motivo. Y es que la Estación Espacial Internacional se dan condiciones de microgravedad. De ahí la imagen que todos tenemos en nuestra mente de los astronautas flotando, o de la típica gota de agua que se queda donde la dejas, o que si coges una pelota de tenis y la sueltas se queda ahí flotando. Eso es porque no es que no haya gravedad, hay una cantidad muy pequeñita de la fuerza de la gravedad, pero el hecho de hacer investigación en microgravedad tiene muchas ventajas, porque las propiedades de la materia cambian. No hay sedimentación, no hay convección. Todas las fuerzas que rigen la materia básicamente es difusión y tensión superficial. Aunque esto suene muy técnico, esto se traduce en multitud de aplicaciones. De avanzar en el conocimiento, por ejemplo, en estudios relacionados con física. Se están haciendo muchos avances, se han publicado decenas de miles de papers científicos relacionados con dinámica de fluidos, con ciencia de la combustión, con todo tema de aplicaciones biológicas. Eso, como conocimiento científico, está aportando muchísima información muy útil para los científicos de todo el mundo. Pero luego también se está utilizando la microgravedad y las ventajas de la microgravedad para producir nuevos materiales. Por ejemplo, aleaciones que no se pueden conseguir en la Tierra, formulaciones cristalinas que no se pueden conseguir. Ahora se está haciendo también bioimpresión 3D para hacer implantes. De hecho, un ejemplo que se ha hecho recientemente, gracias a la microgravedad y a que estos fenómenos de que lo que pones aquí se queda aquí, no como en la Tierra, que las cosas pueden cambiar por múltiples factores, se han conseguido hacer múltiples capas de una proteína fotosensible que se llama bacteriorhodopsina, que es cosa más rara, más técnica, pero bueno, esto tiene una ventaja, y es que si ponemos 200 capas de esta proteína una encima de otra, lo que hemos creado es una retina artificial que funciona exactamente igual que una retina humana y se puede utilizar para trasplantes. Eso es un ejemplo de cómo la microgravedad puede ayudar. O algo que está muy relacionado con la investigación que yo hago. Yo busco analizar la estructura atómica también de moléculas, de proteínas, y eso se lleva haciendo original desde hace décadas mediante la cristalización. Cristalizar componentes inorgánicos es relativamente sencillo, no sencillo, pero es relativamente sencillo en comparación con cristalizar moléculas muy grandes como las proteínas. En tierra es completamente, de hecho en mi caso yo lo intenté, fue completamente imposible, porque se empiezan a agregar impurezas, se empiezan a generar corrientes de convección y al final eso se rompe. Pero en microgravedad es muchísimo más fácil conseguir cristales de alta pureza de proteínas, y eso nos permite analizar la estructura tridimensional. ¿Y para qué sirve todo esto? Para diseñar fármacos, que es a lo que yo me dedico. Si conoces en detalle cómo es una diana, por ejemplo, del cáncer, puedes diseñar un dardo que dé en el centro de la diana, eliminando esa proteína de las células del tumor, que es mi objetivo principal. Eso se vería beneficiado en microgravedad. Y un punto muy importante, que es en el que más estudios se han centrado, y por eso van los astronautas a la Estación Espacial Internacional, es porque son conejillos de indias. ¿Qué le ocurre a un astronauta cuando está 6 meses en microgravedad y además sometido a unas dosis de radiación bastante elevadas? Que pierde músculo, pierde hueso, tiene problemas de visión, tiene problemas cognitivos, problemas en el sistema cardiorrespiratorio, tiene anemia, inmunodeficiencia. Es una fatal, pero luego todo esto es reversible. Luego de la Tierra se recuperan las funciones fisiológicas y regionales. Pero lo que está ocurriendo en esos 6 meses es que ese astronauta es un modelo de envejecimiento acelerado. Todo lo que nos ocurre a los seres humanos a medida que nos vamos haciendo mayores, esas enfermedades asociadas al envejecimiento, se desarrollan súper rápido en un astronauta que está en la ISS. ¿Qué pasa? Que si estudiamos por qué está pasando esto a nivel molecular, a nivel celular, qué les está ocurriendo, y mejor aún, si desarrollamos tratamientos para revertir esos procesos, se pueden aplicar en las personas que están envejeciendo. De hecho, muchos de los tratamientos que se utilizan para que los astronautas puedan seguir haciendo misiones se están aplicando ahora en gente con osteoporosis, en gente con atrofia muscular, en programas de rehabilitación, en análisis de densidad ósea con escáneres más pequeñitos. Entonces, para eso se va, para avanzar en el conocimiento y generar la tecnología y la información
que pueda trasladarse a personas que tienen enfermedades o a avances tecnológicos. Cuando pones un problema sobre la mesa, por ejemplo, los astronautas tienen que beber agua, pero como decía antes, no podemos llevar kilos y kilos de material al espacio. Tenemos que diseñar sistemas de reciclaje de agua. ¿Cómo? Convirtiendo la orina de los astronautas en agua bebible. Hemos solucionado el problema de la ISS y ¿qué podemos hacer con ese conocimiento, con ese know-how tecnológico? Aplicarlo en zonas donde hay sequía. Claro. O sea, que pensabais que solo tendríais que beber vuestra propia orina si ibais al espacio, pues si erais peregrins de Discovery, pero no. Ahora, gracias a las astronautas, podríais hacerlo todos en vuestra casa cada día. Muy sostenible. Porque tú ibas al espacio como investigadora, sí, pero también como conejillo de indias. Exactamente. Mi labor sería doble. Por un lado, tendría que ejercer como de técnico de laboratorio, es decir, yo me llevaría a una misión científica una serie de experimentos, 80, 100 experimentos de distintos laboratorios relacionados con física de fluidos, con crecimiento de plantas, con crecimiento de microorganismos, con células tumorales, modelos, hay todo tipo de experimentos que se pueden llevar a cabo. Entonces, por un lado, mi labor sería ejecutar esos experimentos, tomar muestras, analizar datos y comunicarlos a los investigadores que están en tierra. Y por otro lado, tendría que ser conejillo de indias y tomar todo tipo de muestras, a lo mejor para estudiar el efecto de estar en microgravedad en la regeneración de la retina. Pues tendría que estar tomando muestras en un aparatito de cómo está cambiando mi ojo durante el tiempo que estoy allí. O si, por ejemplo... O sea, de tu retina, ¿no? Sí, bueno, en este caso sacaría muestras, serían imágenes. O por ejemplo, si mi sistema inmunitario está cambiando pero está en condiciones de microgravedad, tendría que estar sacando muestras sanguíneas continuamente. Entonces, los astronautas somos conejillos de indias por un lado, para todo lo que tiene que ver con estudios de biomedicina, y por otro lado, científicos / técnicos para ejecutar los experimentos. Hace 8 años me comentabas que hay astronautas que tienen que hacer biopsias ellos mismos de músculo. Incluso. Sí, ha habido algunos casos, los astronautas no son muy partidarios de tener que arrancarse trocitos de músculo, pero alguna vez ha tenido que hacer toma de muestras un poco más agresivas. Generalmente son muestras de orina y muestras de sangre, lo que más se recolecta, o imágenes por ultrasonidos, como las que hacemos en los hospitales cuando vamos a hacer todo tipo de pruebas. Y entre todo este trabajo que tenéis ahí arriba, ¿tenéis tiempo libre? ¿O es trabajar 24 horas al día? Poco tiempo libre. Bueno, y 16 días, exactamente. Depende de la misión. En una misión de larga duración, una misión de 6 meses, como las que llevarán a cabo los estudiantes de carrera, los que se encuentra Pablo Álvarez, que por cierto se gradúa el lunes, como ya astronauta, ya deja de ser ASCAN, candidato a astronauta, y se gradúa. Ya está preparada para que la asignen una misión y empieza a entrenarse específicamente para esa misión. Pablo, cuando le asignen una misión, que no sabemos cuándo será, entre 2026 y 2030, no sabemos cuándo, vale. Pablo estará 6 meses. Por lo tanto, aparte de todo este tipo de experimentos, va a tener que hacer otras tareas como el mantenimiento de la ISS. Y generalmente los fines de semana les dan tiempo de ocio, aparte de hacer tareas domésticas como aspirar la ISS, que es algo que hay que hacer y sale el fin de semana, tienen algo de tiempo para hacer fotografía. Casi todos los astronautas aprovechan el tiempo libre para estar en la cúpula, que es esa ventanita desde la que se ve el planeta Tierra, que son unas vistas que es impagable, pasan la mayor parte del tiempo ahí. Pero sí que hay algo más de tiempo de ocio. Pero durante la semana el tiempo está completamente medido, desde que se despiertan hasta que se acuestan, cada minuto está programado, o sea, hasta el tiempo para ir al baño está programado. En mi caso, si yo tuviera una misión, probablemente sería una misión de corta duración, entre 15 días y un mes, por lo tanto, yo no tengo opción de tiempo libre, yo voy a ir a currar 24 horas. Porque hay que aprovechar, hay que maximizar ese tiempo de misión en hacer el mayor número posible, ya no solo de experimentos científicos, sino también de tareas de divulgación, de comunicar eso a la gente que está en tierra, de hacer en directos y grabarlo y compartirlo para que vean en qué consiste ese trabajo. Que hago yo también. Sí, también. De hecho, bueno, aquí hace unos años vivimos, por desgracia, un confinamiento y creo que pues, nos volvimos un poco locos de estar tanto tiempo encerrados. Ir a la ISS, por ejemplo, a la estación espacial, es estar encerrado todo el tiempo. ¿Cómo te preparas mentalmente para la experiencia de estar meses potencialmente encerrado en un espacio tan pequeño? Sí, el proceso de selección ya busca ese tipo de perfiles. Busca gente que de alguna manera, nunca tienes la certeza, obviamente, pero buscan perfiles que más o menos saben que pueden aguantarlo. Que es gente tranquila, gente optimista, que trabaja muy bien en equipo,
que lleva bien estar confinado en situaciones límites y no pierde los nervios. Digamos que ya han seleccionado, por eso el proceso es tan duro y no te puedes realmente preparar porque va mucho con el carácter. Claro. Hay cosas que puedes entrenar, pero hay cosas que van con tu personalidad. Hay apoyo psicológico, hay técnicas, hacen entrenamientos, hay un entrenamiento de astronautas que se llama caves, porque tiene lugar en cuevas, pero en realidad son las islas para un tipo de entrenamiento que busca esto. Tienes que vivir con una tripulación, en este caso un equipo de 4 o 5 personas dentro de una cueva, manteniendo las medidas y los protocolos de seguridad. Claro, la higiene y la intimidad son mínimas y al mismo tiempo tú tienes que llevar a cabo una misión, en este caso localizar o extraer determinadas muestras o encontrar una gruta o lo que sea. Tú tienes un objetivo de misión, pero el punto final es ver si convives, si en esas circunstancias tan desfavorables mantienes esa capacidad de equipo. Entonces, para la ISS este tipo de entrenamiento psicológico también. Y bueno, es verdad que a lo largo de 6 meses, una misión de larga duración, la moral de los astronautas no está siempre arriba. Al final somos seres humanos. Al principio de una misión estás completamente motivado con lo que tienes que hacer y estás tan entretenido en tus tareas que, digamos, la moral está muy alta. Pero al final, por muy extraordinario que parezca, se convierte en un trabajo. En el momento que has normalizado tu día a día y tus tareas, puedes acabar cayendo en cierta monotonía. Y la opción de me voy a tomar algo con mis amigos o me voy al cine o desconecto no existe. No puedes salir, no puedes ir a ningún sitio. Entonces la moral suele decaer en torno al punto central de la misión. Es verdad que hay también conferencias y llamadas con amigos y familiares constantes, pero bueno, en ese caso hay mucho apoyo psicológico también. Has mencionado el tema del entrenamiento de ir a cuevas con condiciones de higiene mínimas. Sí. Esto creo que es algo que la gente no sabe de la estación espacial, que es que ahí no hay una lavadora. O sea, bueno, explícanos un poco mejor. No hay ni lavadora, no hay duchas, el agua es un bien tremendamente preciado, de ahí que se recicle la orina, y eso es el agua que se bebe. No se puede desperdiciar agua en lavar ropa o en lavarse a los propios astronautas. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Hay una serie de prendas que ya están establecidas y cuantificadas. Y no son muchas, la verdad. Normalmente el uniforme de trabajo se usa durante casi una semana y la ropa de deporte se cambia cada 2 o 3 días. Y la higiene es con toallitas húmedas. El pelo se lava con champú en seco, la pasta de dientes es comestible, no hay agua para la limpieza. Y la ropa sucia, igual que el resto de residuos y de desperdicios, se manda en una nave de cargo y se destruye la atmósfera. O bueno, se vuelve a la Tierra. Ni se lava, ya se desintegran en la atmósfera y ya está, el problema solucionado, ¿no? Eso es curioso, lo de volver del espacio y entrar en un sitio que echa una peste que flipas y decir, joder, bueno, como la estación espacial internacional, que sale eso del corazón. Y ahora ya pasando también un poco de tema, ¿tienes algún referente científico que te haya inspirado para dedicarte a la ciencia? Sea el referente en sí científico o alguien que admires, digamos, ya sea científico o no. En realidad, me ha pasado siempre desde pequeña. A mí me cuesta mucho admirar a una persona porque de entrada, para que yo admire a alguien, necesito conocerla, necesito conocer su calidad como ser humano. Entonces tiendo a no idealizar a la gente, a pesar de que me guste su trabajo, su labor, admire esa parte de esa persona, pero no endioso a nadie porque necesito conocer muchos más matices. Entonces al final la gente, me he dado cuenta que la gente que más he admirado en mi vida no tiene nombres y apellidos famosos. Empecé a tener esos referentes que me inspiraron para perseguir una carrera científica en la universidad. Y muchos de ellos eran compañeros de carrera, pero era gente valiente, gente honesta, gente que se atrevía a intentar cosas bastante grandiosas para la edad de lo que se esperaba de ellos, que pensaba de manera diferente, que arriesgaba, que sentía pasión por lo que hacía y quería compartirlo con la sociedad. Ese perfil es el que yo admiro y le sigo admirando, y he conocido mucha gente así. Y bueno, en tu carrera científica, como mujer, ¿a qué retos te has enfrentado? Porque al final, es un mundo que está normalmente dominado por hombres y tu testimonio en este caso sería eso. En mi caso, he de decir que ni siquiera he considerado nunca el hecho de ser mujer. Es decir, no he pensado que ser mujer, soy consciente de que todavía no existe una igualdad real en la sociedad y que yo puedo enfrentarme a ciertas barreras por el hecho de ser mujer.
pero directamente he querido quitármelo de la cabeza y abordar todos los retos que me he planteado en esta vida como si eso no fuera ningún tipo de hándicap. Porque realmente creo que no existen profesiones de hombres y de mujeres. Que el sexo no determina tus capacidades para dedicarte a la ciencia o a la tecnología. En mi caso como investigadora y ahora como candidata astronauta en la reserva de la ESA. Entonces, no me he enfrentado no he considerado que haya sido más difícil para mí. De hecho, voy a empezar por la parte de astronauta. El proceso de selección de la ESA, el titular que abría este proceso de selección en el periódico era "La ESA busca mujeres para ir a Marte". Era un clickbait, obviamente, porque busca astronautas en general, no solo mujeres, y lo de ir a Marte está lejos. Pero lo que se podía extrapolar de ese titular es que estaba animando a las mujeres a presentarse al proceso. Porque hay muy pocas mujeres astronautas. Voy a hablar de la ESA, que es lo que nos pilla más de cerca como europeos. Solo ha habido 2 mujeres, una francesa y una italiana. Y en activo solo queda Samantha Cristofori, que es la italiana que seleccionaron en 2009. Entonces, la ESA quería que más mujeres se animaran a presentarse al puesto, porque en general también hay pocas mujeres porque no se presentaban. Como siempre se ha visto astronautas hombres, yo creo que en cierto modo muchas mujeres se han autolimitado diciendo si no hay hombres será que no, a lo mejor no es una profesión para mí o que lo voy a tener más difícil para acceder al puesto y a lo mejor ni siquiera lo intentan. Entonces la ESA animaba a mujeres a presentarse. Se hizo mucha campaña con esto y se presentaron un 25% de esas 23.000 candidaturas, el 25% eran candidaturas de mujeres, lo cual está bien, se incrementó el porcentaje respecto al año anterior. Una vez cerrada la convocatoria, el proceso es ciego. A todos, a los 23.000 candidatos, se les asigna un código alfanumérico para no tener en cuenta ni edad, ni sexo, ni país de origen. Entonces, las pruebas son completamente ciegas. Tú vas pasando exámenes y los distintos profesionales que te van evaluando asignan a tu código tus resultados de los test de inteligencia, de los test psicológicos, psicométricos, de las pruebas médicas y llegas hasta el final. Y de esos 17, 8 son mujeres y 9 son hombres, casi el 50%. Lo cual, para los que dijeran que astronauta era una profesión de hombres, estaban bastante equivocados. Al final no tiene nada que ver, pero es verdad que hay que animarse a intentarlo. Esto con el tema de astronautas, ser mujer no me ha impedido nada. Con el tema de científica, tampoco. Pero sí que reconozco que he visto ciertos sesgos y ciertas actitudes no igualitarias, por ejemplo, a la hora de reconocer el trabajo, que se tiende a reconocer más en mis compañeros varones, a la hora de firmar artículos científicos. Pero creo que esto viene también de que históricamente, especialmente los jefes de grupo, los científicos que estaban en las posiciones más top de la ciencia, lo que se llama gráfico tijera, los que llegan a catedráticos, a rectores de universidad, a directores de centros de investigación, históricamente han sido hombres. Y al final estos puestos, que muchas veces son un poco discrecionales, aunque vayan por mérito, los asignan a hombres. Y los primeros nombres que les vienen a la mente para buscar candidatos son de sus colegas varones. Entonces, hasta que no haya un relevo generacional completo y la sociedad cada vez tenga más interiorizado que tiene que existir una igualdad real entre hombres y mujeres, no lo veremos manifiesto en el resto de sectores. Pero creo que se están tomando medidas también con el tema de la conciliación, que las mujeres no tengan que renunciar a su carrera profesional por el hecho de que quieran ser madres, porque realmente esto no es una cuestión de hombres y mujeres, la paternidad es una cuestión de padres en general. Sí. Los dos son el mismo equipo y hay exactamente. Los Entonces, eso cada vez está cada vez más en la sociedad y yo soy muy optimista y creo que llegará un momento, 2, 3, no sé cuántas generaciones llegará, en el que cuando se plantean estas cuestiones de lo más difícil por ser mujer, esas personas llegan y tienen que ser mujer. ¿Por qué le dices un premio por ser mujer? Porque se mencionaba que era una otra mujer. Espero que lleguemos a ese punto. Espero que llegue ese momento y que en esta entrevista digan, mira, el tonto me he entrevistado preguntándole esto, ¿a qué venía? Espero que llegue ese momento. Entonces, para despedirnos, ya que estamos hablando del tema, ¿te gustaría dar un mensaje a las futuras posibles científicas y astronautas que han venido aquí a veces? Por supuesto, que si les interesa la ciencia, que si persiguen el sueño de ser astronauta, es verdad que lo de ser astronauta tiene muchos más matices porque, como ya he comentado al principio, las oportunidades son muy escasas, hay que manejar las expectativas, pero que se atrevan, y esto va por ellas y por ellos, por todos en general, atreveros a perseguir aquello que os motive, sin pensar tanto en el objetivo, porque
Y esto lo he dicho muchas veces. Todos los pasos que yo he dado en mi vida, todo lo que he hecho, lo he hecho porque me motivaba, me hacía feliz. Desde vivir aventuras hasta estudiar esta carrera, hasta lanzarme a este laboratorio. Lo he hecho porque me motivaba. Y todos y cada uno de esos pasos me han ayudado a conseguir convertirme en astronauta. Y no me habrían seleccionado si no fuera por ese conjunto de disciplinas que yo no hice para ser astronauta. Lo hice porque quería desafiarme, porque quería atreverme. Y luego hay que atreverse independientemente del resultado, no porque no haya precedentes, no haya referentes, porque las estadísticas juegan en tu contra. Hay que atreverse y no ponernos límites a nosotros mismos, porque al final en ese proceso, en esos pasos es donde está todo lo interesante. Y llega un momento que si aprendes lecciones de los pasos que vas dando en tu camino, ni siquiera te llega a importar el objetivo final, porque ya ha sido más satisfactorio. Gracias por las respuestas súper interesantes, súper inspiradoras. Ahora pasaremos a preguntas del público. Perfecto. Y empezaremos por las preguntas que tienen algunos alumnos por allí de unos institutos. Si alguien les pasa el micro, no sé, por allí. Sí, mejor. Levantad la mano quienes teníais preguntas preparadas. No nos vemos bien desde aquí, también os digo. Ahora no entiendo. Perfecto, genial. Bueno, yo soy Víctor del Despertar por Mind. Y para empezar, queríamos todos felicitarte, Jordi, porque nos han dicho que es tu cumpleaños. Bueno, muchas cosas. Gracias. Bueno, y después, primero que desde el Despertar por Mind en San Antonio tenemos 4 preguntas para ti, Sara. Y bueno, la primera habla de que qué valores te pide la ESA para entrar dentro del trámite, digamos. ¿Qué valores o virtudes cree que debe tener una persona para ser astronauta? ¿Qué valores? Abogan muchísimo por la inclusividad, porque haya todo tipo de formas de pensar, de bagajes culturales de las personas, porque al final la ESA está constituida por 22 países miembros, cada uno tiene su idiosincrasia, sus particularidades. Pero la idea es que todos aporten, que todos sumen, que no hagas que primen tus ideas o cómo te has criado, tus manías o tus gustos culturales por ser español frente a los de otra persona por ser de Francia, de Italia, de Suecia. Que sea una cosa muy de equipo y no tan personalista, sino que se mire más el objetivo de la misión y el objetivo de la entidad por encima de nuestros intereses personales. Eso es algo que se aboga mucho. El optimismo siempre, el evitar conflictos, que haya colaboración, que seas capaz de tomar las riendas, pero al mismo tiempo seguir a alguien. Ese tipo de valores es lo que ellos promueven. Y que siempre el fin sea el beneficio de la humanidad, desde un punto de vista pacífico. El clásico científico no, porque lo que quiere es lo contrario, precisamente destruir a la humanidad no vale. No valdría. Nunca es el diccionario. Que está bien saberlo, ¿eh? Sí. Bueno, no sé si él mismo no pasa bien, pero que puede ir solo arriba, pero bueno. Buenas tardes, soy Nizar. La segunda pregunta que tenemos para ustedes es la siguiente. ¿Cómo se siente ser la primera mujer de España elegida para ser astronauta y si piensas que este logro ayudará a despertar la vocación científica entre las niñas? A ver, es todo un orgullo, la verdad, al final, pero para mí es un orgullo un poco compartido. Por un lado, me siento orgullosa de que después de 30 años haya representación de España en la Agencia Espacial Europea y me siento orgullosa de que haya representación femenina en la Agencia Espacial Europea. Me toca a mí personificarlo, está bien, me encanta, sí, por supuesto, pero ojalá que yo sea la primera de muchas.
de muchas astronautas mujeres que forman parte de la agencia. Y si esto está sirviendo para que chicas y chicos piensen que se puede conseguir algo así, y eso les inspira y les ayuda a decidirse por a lo mejor una carrera científica cuando no estaban muy convencidos de sus posibilidades, eso sí que es un orgullo. Y me encanta poder haber contribuido a eso. Hola, Sara, soy Raya. La tercera pregunta está dividida en preguntas cortas para conocer su faceta más personal. Empiezo con la primera. ¿Cuál es su película y su grupo musical preferido? Muchas gracias. Esta pregunta probablemente cambie en función del día que me preguntes, porque tanto el cine como la música son dos cosas que me apasionan. Entonces, películas favoritas, diría a lo mejor Pulp Fiction o El Padrino, y de ciencia ficción Interstellar, diría. Y de grupos, suelo decir Pink Floyd, porque realmente es mi grupo favorito. Hola Sara, mi nombre es Aya. Mi pregunta es, ¿nos puede decir una virtud y un defecto de usted? Muchas gracias. Una virtud, que soy muy perseverante, muy disciplinada. Soy capaz de seguir, y si tengo un objetivo, especialmente si ese objetivo involucra a terceras personas de las que mis actos dependen, llego hasta el final. Soy muy perseverante. Y un defecto, yo soy bastante patosa. Me toco mucho, me llevo muchos golpes y se me caen las cosas a veces. Que no te digan a esa, Hola Sara, mi nombre es María José y la pregunta que tenemos para ustedes es ¿cuál es su color favorito? Favorito. Como color, el azul noche además, para ser exactos. Buenas tardes Sara, mi nombre es Laura y la siguiente pregunta que tenemos para usted es ¿cuál es su comida favorita? Muchas gracias. Favorito. Esto también es complicado. ¿Está liofilizada o no está No. Las cecinas, sí, en realidad la cecina y cualquier embutido de león me gusta muchísimo. Aunque de lo que más me alimento es de pescado y calabacín. Entonces no se podría llamar lo mismo. Mi comida favorita. Pero sí, mira, te voy a decir la cecina de león. Buenas tardes Sara, mi nombre es Emily y nos gustaría saber cuál es su palabra favorita y por qué. Muchas gracias. Mi palabra favorita. Uy, esto no me lo esperaba. Madre mía, que... El otro día me decían, ¿hay alguna pregunta que nunca te hayan hecho? Madre mía. Me gusta mucho... Bueno, voy a decirte dos porque recuerdo, además, esto me pasó en el instituto. Hay una palabra que me encanta porque también está muy ligada a mi familia, que es ébano. Por el color, por la madera y porque mi familia, mi padre y mis tíos son ebanistas y me encanta cómo suena esa palabra. Y luego la palabra titilar, aunque realmente las estrellas no titilan, pero es una palabra preciosa. Hola, soy Madrid y mi pregunta es, si hay una científica o científico que es del pasado con quien quieres hablar o hacer recerca, ¿con quién sería? Con la que quisiera, perdona, la última parte. Un científico con quien quieres hacer recerca, una colaboración. Una colaboración. Vale, sí. ¿Del pasado? Del pasado o de ahora, si quieres, no importa. Hombre, me hubiera gustado pasar una temporada en el laboratorio de Margarita Salas, porque es un referente en biología molecular. Y toda la gente que ha trabajado con ella, la patente más rentable de toda España es fruto suyo. Hola, buenas tardes, Sara. Me llamo Sebas y nos gustaría saber alguna afición o hobby que se dedique en su tiempo libre. Una afición o hobby. Me encantan los deportes, es a lo que más tiempo dedico. Y dentro de los deportes me gustan muchos, desde el Krav Maga hasta el boxeo, paracaidismo, me gusta un montón. Pero de hobbies me encanta hacer puzzles,
me encanta tejer también y cocinar. Interrumpo para hacer una pregunta. Si entras en la Wikipedia de Sara García Alonso, pone era entrenadora personal. ¿Es verdad? Las biografías. Me parece muy específico, ¿no? Claro, Sí, a ver, ¿sabes qué deporte. pasa? Que yo además por tener formación científica y ser una apasionada del deporte, me he formado mucho. Ha sido sobre todo a nivel autodidacta, pero llevo desde 2016 entrenando a diario y construyendo mis propios programas de entrenamiento. Entonces, sé adaptar cualquier tipo de programa de entrenamiento, ya sea relacionado con fuerza, con hipertrofia, con calistenia, con resistencia, con potencia, con agilidad, además entreno todo tipo de disciplinas. Y muchas veces he ayudado a otras personas a cumplir ciertos objetivos deportivos. Vale. Sí que tengo ese conocimiento, pero no es reglado. Eso es lo que Editores de Wikipedia, aquí tenéis la fuente. O sea, por aquí lo que hay que corregir. Buenas tardes, Sara. Mi nombre es Jordi. ¿A qué lugar iría para desconectar y qué prefiere, invierno o verano? ¿A qué lugar iría la primera? ¿Para desconectar? Para desconectar. Una ruta de montaña, a lo mejor. O recientemente estuve en una isla de Tailandia y fue maravilloso. Entonces ahora cuando pienso en desconectar me viene eso a la mente. Pero siempre me ha gustado perderme en la montaña. Me da mucha paz mental y es donde he estado veraneando desde que era pequeña y forma parte de mi ADN casi. Respecto a qué prefiero, si verano o invierno, soy bastante friolera, así que diré que verano, que perdón muy bien, Carlos. Hola, soy Laura y la última pregunta que tenemos para usted es la siguiente. ¿Qué consejos darías a los jóvenes que todavía no saben qué estudiar? Muchas gracias. Que tome la decisión, no tanto en función de qué me dicen mis amigos, mis padres, mis profesores, tiene salida, no tiene salida, que realmente elijan algo que les guste mucho, porque van a sacar el mayor provecho a su paso por la universidad, que al final es de lo que se trata. Que estudies la carrera A, B, C, D, E, y puedo decirte todas las cosas del diario, no va a ser tan determinante en tu vida profesional, porque a lo mejor muchos de los que estáis aquí os dedicáis a profesiones que ni siquiera os han inventado, pero que el conocimiento que habéis adquirido en determinadas carreras os va a ser útil. Al final, por ejemplo, en el caso de las carreras científicas, el núcleo, los cimientos sobre los que se sustentan todas las materias que se imparten en esa carrera son comunes. Tener una buena base sólida de matemáticas, de física, de química, entenderlo en su profundidad, aprender a pensar de manera crítica, a diseñar, a aplicar soluciones a posibles problemas, eso es con lo que te tienes que quedar. Los pormenores del resto de carreras, muchos si no los utilizas, una vez acabes la universidad se te van a olvidar y tendrás que aprender en tu trabajo los pormenores de ese trabajo. Entonces, a la hora de elegir una carrera que os guste principalmente y para precisamente exprimir esta parte y que lo que cale de vuestro paso por la universidad sea eso, la información que os va a ser útil en el futuro laboral. Porque de verdad los matices, de hecho, pensad en generaciones anteriores como la mía, que soy una generación o dos anteriores a la vuestra, muchas de las carreras que tenéis ahora en vuestra oferta académica no existían. ¿Qué pasa? Que yo no me podría dedicar a ciertas profesiones que a lo mejor alguien que haya accedido desde esa carrera sí. Entonces hay mucha opción, hay mucho abanico, elegid aquello que os guste con una buena base y que se os quede lo interesante de la carrera. Estar en la época de la vida que no sabes muy bien qué hacer y te estresas pensando, hostia, qué carrera estar. Ya sabes lo que dices, al final elige algo y ya la vida pasará. El problema es que esto lo sabes cuando ya has pasado por la universidad. Yo también estuve ahí, yo también tuve 18 años y tuve que decidir qué quiero hacer. Digo, madre mía, yo no sé a qué me quiero dedicar el resto de mi vida, ¿cómo voy a elegir una carrera? Cuando ya has pasado por la universidad y has tenido uno o varios trabajos, te das cuenta de que la elección de la carrera no es tan importante en tu vida profesional. ¿Alguien del público quiere hacer alguna pregunta? ¿Han terminado ya los institutos entonces? Sí, vale. ¿Hay más del instituto?
A ver, has respondido prácticamente las 3 preguntas más importantes que queríamos hacerte. Vale, como representante de IESA Legal, ya has respondido a las 3 preguntas principales que queríamos hacerte. Así que hemos pensado aquí una rápida que es, ¿qué es lo más gratificante que has descubierto como investigadora respecto al cáncer? ¿Una proteína o una característica de esta o algo así? Lo más interesante, de lo que más orgullosa me siento ahora, es de la línea de investigación que hemos abierto, porque esto vino de un problema científico. Yo cuando empecé a trabajar en el CENIO con Mariano García en 2019, ellos habían descubierto lo que se conoce como una diana terapéutica. Como ya os comenté antes, es una proteína que se ha visto en determinados tumores, que si tú la destruyes, consigues que los tumores se hagan más pequeños. Pero para diseñar esa flecha, ese dardo que da en el centro de la diana, tienes que saber estructuralmente cómo es esa diana, tienes que entenderla. Ellos sabían que esa diana era interesante, pero no sabían cómo era, y para diseñar el fármaco tenían que saberlo. Entonces, cuando yo me incorporé, me asignaron este proyecto. Me dijeron, tu objetivo es conseguir aislar, en este caso es una proteína que se llama RAF1, conseguir aislarla, purificarla y desentrañar su estructura atómica. Yo nunca había hecho nada remotamente parecido. Yo venía, por eso también lo del tema de las carreras, era como si a un ingeniero informático le pides construir un barco, en vez de contratar a un ingeniero naval, pero ahí, como los dos son ingenieros, pues seguro que saben hacerlo. Me estaba pidiendo una cosa parecida, esto no tiene nada que ver con mi especialidad, con mi formación, pero bueno, es un reto. Y le dije, bueno, pues vale, venga, yo quiero intentarlo. Y me dijo que durante los últimos 30 años científicos de todo el mundo llevaban intentándolo sin éxito, porque la proteína no se podía purificar. Entonces, claro, quizá por no tener ni idea de los pormenores de la técnica, apliqué protocolos y planteamientos completamente distintos y al final conseguimos hacerlo. Y al tener esos datos, ahora tenemos la pista para hacer ese diseño de fármacos y de hecho ya estamos probando posibles medicamentos para pacientes. Haberlo conseguido, pues es de lo que más orgulloso me siento. Bueno, rápidamente, para que quede claro, es decir, que habéis desentrañado en sí la estructura de la proteína. Sí. Pero esto, dando por hecho que funcionará también en microgravedad, o también lo vais a extrapolar a un cuerpo humano después. No, esto no lo hemos hecho en microgravedad, esto lo hemos hecho en laboratorio. Es una suposición que creéis que va a suceder. No. En un laboratorio, pero en una célula solo, por sí sola. A ver, esto se ha probado en modelos animales. Nosotros tenemos unos modelos muy sofisticados, en este caso son modelos de ratón, modificados genéticamente, en los que somos capaces de reproducir lo que le ocurriría a un ser humano con el adenocarcinoma de pulmón, este tipo de adenocarcinoma de pulmón. Pues en esos modelos animales se vio que al eliminar genéticamente esa proteína, esa diana terapéutica, los ratones se curaban. El cáncer del pulmón desaparecía. Por eso se identificó esa diana terapéutica. ¿Qué ocurre? Que en un modelo animal lo podemos eliminar genéticamente, podemos desactivar el gen, pero eso no lo podemos hacer en un ser humano. A un ser humano no podemos eliminar un gen del cuerpo, así como así. Entonces tenemos que darle un medicamento que tenga el mismo efecto. Y para hacer ese medicamento no podemos hablar de genes, tenemos que hablar de la proteína en sí. Y para poder diseñar un medicamento contra esa proteína tenemos que entender cómo es esa proteína. Eso es lo que yo hice, aislar esa proteína y estudiarla a nivel tridimensional. Y ahora estamos diseñando el medicamento. Pues si me da la posibilidad y ya tuviéramos la tecnología de hacer una misión de ida y vuelta a Marte, me encantaría. Sí. ¿Y si fuera solo ida, si me permites? No. Esa es una pregunta que le hacen a muchos candidatos a las agencias espaciales. Si respondes sí, no te seleccionan, porque significa que eres demasiado entusiasta o estás demasiado loco y te lo estás tomando. Además creo que mucha gente no cae en la cuenta de que las primeras misiones que vayan a Marte
no van a vivir muy bien. Seguramente tendrán que vivir básicamente bajo tierra y salir lo mínimo a la superficie a explorar para exponerse a la mínima radiación solar posible. O sea que será como un confinamiento, pero toda tu vida y en un páramo. Así que... De todas formas, una cosa que me gustaría matizar, porque se habla mucho de esta pregunta, de un billete de solo ida. Eso no va a ocurrir. Ninguna agencia espacial haría una misión de solo ida. Claro, ya está. no es como los robots. No es una opción. Claro. Sí que se puede hacer una misión de solo ida para robots, claro, pero nunca con ser humanos. Ni de manera desesperada. Ni de manera desesperada. Ni de manera desesperada. Por favor, con el micrófono. Hola. Hola. Tenía una pregunta para ti, que era cuando tú estabas a punto de entrar a la NASA, la pregunta que te hacían era, ¿tú querías trabajar en grupo con esta persona? ¿Tú qué respondiste, sí o no? No, eso no me lo preguntaban a mí. Se lo preguntaban al astronauta ya veterano, que ya había ido al espacio, que me estaba entrevistando. Muchas gracias. Y de hecho sí, Él lleva una camiseta de la ESA, creo que también debe ser de la promoción vuestra. Hola, quiero hacer una pregunta. ¿Se me escucha bien? Sí. Que cuando te iban a... Cuando viste que podrías ser astronauta, ¿tú qué querías hacer en la ISS? Exactamente, ¿qué querías hacer? Pues dado que tengo mucha experiencia como investigadora en biomedicina y trabajando en laboratorios, lo que más me gustaría en realidad es hacer experimentos relacionados con eso. No me importaría ser conejillo de indias y estudiar cómo evolucionan ciertas patologías, de ciertas enfermedades de mi organismo, pero me gustaría, por ejemplo, trabajar con modelos de tumores, que en la microgravedad se forman muchísimo mejor, son modelos tridimensionales, se llaman organoides, que son muy similares a lo que a cómo se formaría un tumor en un ser humano. Me gustaría formar ese tipo de estructuras, aprovechando las ventajas de hacerlo en microgravedad, y a lo mejor tomar muestras para ver qué está cambiando en esas células del cáncer. Porque a lo mejor podemos descubrir una nueva diana, podemos descubrir un nuevo punto débil del tumor que nos dé una perspectiva diferente que no hemos contemplado en la Tierra porque no se dan esas circunstancias. Me encantaría poder decir, pero no puedo tomar yo esa decisión. Al final los experimentos que tenga que llevar a cabo serán los que se decidan a nivel mundial de aquellos laboratorios que están más preparados para hacer ese tipo de ciencia. Pero si pudiera elegir, sería eso. ¿Alguien puede hacer una pregunta? Está lejos, está lejos. Camiseta amarilla, creo. Hola Sara, ¿cómo estás? Mamadísima de micrófono. Estaba mirando a la chica amarilla. Has robado el micrófono a un niño. Bueno, yo doy la información. Ahora ya tú procedes como veas adecuado. Sara, yo sé que hasta donde has llegado, sangre, sudor y lágrimas, ¿cierto? Mucho sacrificio. Me gustaría saber qué es lo que más has sacrificado para llegar acá. Pues mira, te va a sorprender la respuesta, porque yo considero que no he sacrificado absolutamente nada. A mí cuando me hablan de sacrificio, para mí no es sacrificio. He tenido la libertad de tomar esas decisiones y he decidido priorizar esa formación, priorizar esas horas de trabajo en el laboratorio, priorizar ese entrenamiento, porque me hacía feliz y porque respondía a un objetivo. Para mí no se trata de sacrificio, se trata de lecciones y de cómo gestionas el tiempo. Entonces, he hecho lo que he querido. Hola. Bueno, estaba intentando
plantear el limpiar la basura espacial que está en órbita de la Tierra? Se está planteando. Desde la ESA hay muchísimas políticas, y bueno, hay una política de que ya no se puede contaminar más, aunque mucha gente se la salta, pero ahora mismo todas las misiones espaciales, ya sean tripuladas o simplemente de sondas, satélites, tienen que tener, junto con los pormenores de la misión, un sistema para garantizar de que se va a generar cero debris, cero basura espacial. Pero al mismo tiempo, la ESA ha abierto múltiples convocatorias a distintos centros de investigación y tecnológicos para ver cómo podemos disminuir la basura que ya está ahí. Desde capturar basura espacial hasta satélites, por ejemplo, que han quedado en desusos porque se les ha acabado la batería, el combustible, hacer una especie de repostaje en órbita, lo que se llama el refabris de los móviles, un reacondicionamiento de los satélites para que puedan volver a tener un poco de vida útil y en vez de ser basura espacial, digamos, reactivarlos y que se puedan utilizar por más tiempo. Hay múltiples proyectos y es un tema candente, se están haciendo propuestas muy interesantes. Hay que ver cuánto tardan en implementarse, pero desde luego hay muchísima concienciación, es parte de los pilares de la agenda de la ESA y desde luego ya, al menos en Europa, se ha puesto coto, ya no se pueden mandar misiones así como así, pensando que se puede generar más basura espacial, porque nos estamos cargando la órbita baja y dependemos de ella para todo, para las comunicaciones, para la navegación, para la observación de la Tierra y para la propia seguridad de la ISS, que los astronautas que están ahí, y de la nuestra Tierra. Además, con la basura espacial pasa también un problema que, claro, hay que pensar que se está moviendo alrededor de la Tierra a varios kilómetros por segundo. Exacto. O sea, que si tú mandas una nave y falla en el hecho de recoger la basura, impactará con la nave, la romperá y creará más basura. O sea, que realmente es un problema complejo el recoger esa basura espacial. Sí, y que esa propia basura espacial puede destruir otros satélites, otros infraestructura del espacio que nos sirve, que nos da información muy valiosa y que está en riesgo precisamente por esta basura orbital, que al final es como un proyectil. Hola, yo quería preguntar también un poco como este chico, tú has hablado de que toda la investigación y todo el conocimiento y tal es como en pro de la paz y que esto pues es una gran motivación y evidentemente que es un objetivo muy, digamos, de mucho valor, pero ¿cómo ves el hecho de que la investigación y la tecnología también hace que el armamento y la industria de la guerra sea cada vez más destructivo y más, digamos, más sofisticado? ¿Y cómo te sientes tú al respecto? Porque evidentemente tú no puedes controlar el uso que se va a dar a tu descubrimiento. Efectivamente, pero creo que el problema no es en el avance y en el desarrollo tecnológico y en el conocimiento científico. El problema está en el uso que determinados seres humanos dan a ese avance tecnológico. Que progresemos, que avancemos a nivel tecnológico con sistemas cada vez más sofisticados, que tengamos cada vez más conocimiento científico, me parece que es algo intrínsecamente bueno. De todo avance se puede hacer un mal uso, pero ahí es donde la ética y la legislación tiene que tener mucho que decir. Pero en sí no deberíamos, por el riesgo de que determinadas personas hagan un mal uso de la tecnología, no podemos parar el progreso. Porque si no nos habríamos quedado en las cuevas. Pero es importante que la legislación, la filosofía, la ética vaya de la mano y vaya en paralelo con este tipo de avances. Creo que con esta respuesta sobre la ética de la ciencia vamos a terminar la entrevista y porque ya son casi las 9 que terminar también. Así que ha cuadrado perfecto. Muchísimas gracias por venir y muchísimas gracias a todos también por venir aquí. Ha sido un placer. Bueno, pues definitivamente era
la conexión, ¿eh? Porque no ha vuelto a parar. No ha parado, ¿eh?